Muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a todos por asistir a esta nueva conferencia de la Universidad Popular Carmen de Michelena. Dar también las gracias a los organizadores, a Juan Carlos, a Elena, a Gabriel, a Yoya, todos los que han estado preparando, y a don Eloy. Y fundamentalmente dar las gracias a Álvaro Soto, vecino de Tres Cantos, amigo ya de la Universidad Popular. Este año ya es su segunda conferencia y va a aprovechar para presentarnos un tema importante y, digamos, polémico, como es el de la crisis de la democracia, aprovechando también la reciente publicación de un libro sobre esta misma materia. Álvaro es catedrático de la universidad, ha sido profesor de muchos años de la Universidad Autónoma, ha estado en Estados Unidos. Ha publicado numerosos libros, publicaciones y documentos y es, digamos, uno de los mayores y, en mi opinión, uno de los mejores especialistas en la transición en España. Con lo cual, sin más, os dejo con Álvaro para que nos comente todo lo que le parezca oportuno. Gracias. Pues, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder compartir con ustedes. Es un honor poder compartir con ustedes estos momentos. Cuando el 25 de abril de 1974, a medianoche, sonaba Grándola Vilamorena, no solo se iba a producir el fin de la dictadura más larga de Europa, desde los años 20, sino se iba a producir el cambio de ciclo en el tema de la democratización. Con el 25 de abril se considera que comienza el tercer ciclo de democratización a nivel mundial. 6 meses después, en Portugal cae la dictadura de los coroneles y 1 año y unos meses después muere Franco y se inicia el proceso de transición en España. Pero no solo eso. En poco tiempo cayeron las dictaduras de seguridad nacional en América Latina, es decir, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile. Se produjo los fenómenos de la segunda independencia en África con la caída de los regímenes autoritarios de Benín, Sudáfrica, Sierra Leona, etcétera, o se produjo sobre todo a partir de comienzo de los años 90 el colapso del mundo comunista y la caída de las dictaduras populares, de democracias populares, las dictaduras comunistas. Si ustedes ven esta tabla, pueden apreciar que a lo largo de este periodo ha habido un incremento permanente en los países democráticos y cada vez hay un porcentaje mayor de población dentro de los países democráticos. Pero se está observando, sobre todo a partir de 2018, que este avance de la democracia, que llevó incluso a algún teórico de la Casa Blanca a hablar del fin de la historia, porque ya habíamos llegado a la democracia en todos los lugares, o íbamos a llegar a la democracia en todos los lugares, se ha frenado y hay claros síntomas de agotamiento en este momento. Si ustedes piensan en esos momentos en donde se produjeron las transiciones, las fundaciones democráticas, la reforma, los procesos de revolución en los países del este, en esos momentos la única legitimidad que tenía un apoyo muy mayoritario era la legitimidad democrática. La legitimidad revolucionaria, que había tenido un apoyo importante desde la revolución bolchevique en 1917, prácticamente estaba ya en desuso y muy desprestigiada. La última vez que hubo una revolución claramente de carácter de izquierda comunista fue en 1979, en el caso de Nicaragua, que es un país muy curioso porque primero tiene una revolución y luego, con la victoria de Violeta Chamorro, tiene una transición. Pero lo más llamativo es que en el mismo 79 nos surgió un nuevo fenómeno que en cambio está teniendo una cierta extensión, y es la revolución en Irán con la caída del zar y la subida de Jomeini. De hecho, aparece una nueva legitimidad que no tiene nada que ver con la democracia, que es la legitimidad teocrática.
Por tanto, sigue habiendo competencia entre legitimidades, pero la legitimidad mayoritaria es la legitimidad de la democracia. Si ven este mapa sobre dónde hay democracia y dónde no hay democracia, yo creo que lo mejor es que luego os pase el PowerPoint para que se los envíes a toda la gente, porque es bueno tener esta información. Se ve claramente dos agujeros negros en el mundo. Uno es la República Popular China y Rusia, ahí hay un agujero negro claro de falta de democracia, y otro es los países árabes, que no musulmanes. Es decir, hay países musulmanes que son democráticos, Indonesia, pero hay otros, los países árabes, en cambio, la democracia está siendo claramente un elemento fracasado, pese a la esperanza que se generó las primaveras árabes, que desde Occidente nos equivocamos en el análisis, porque pensábamos que eran procesos de democratización y no tenían nada que ver con procesos de democratización. Han mostrado estados fallidos o guerras civiles, estados fallidos como el caso de Libia, o guerras civiles como el caso de Siria. De este mapa, ¿hay algún país que hoy, estamos en el 2021, está cuestionándonos su presencia democrática? Y me voy a referir a uno de ellos por su importancia poblacional. Es la India. La India, ya hay cuestionamiento de si realmente el gobierno Modi, que ya saben ustedes que es un partido nacionalista hindú, está respetando las reglas básicas para entender un país como democrático. Aunque tiene una constitución democrática con reconocimiento de las libertades civiles, de expresión y de opinión, pero en cambio la persecución a la población musulmana es claramente denunciable, y ha sido denunciada, e incluso a las etnias, a los tribales pequeñas que funcionan, o a los llamados, a las castas y los llamados intocables. Por tanto, si hoy viésemos este mapa, que es de Freedom House, pues veríamos que la India ya ha cambiado de color y estaría en amarillo, teniendo en cuenta que la India además es un país que por su elevada población supondría un número importante de personas que se encuentran en una situación de ausencia de democracia total. Y luego aparecen las denominadas democracias iliberales. Es un término muy actualizado y muy teorizado ahora, que son aquellas democracias que restringen los derechos, se siguen manteniendo elecciones, pero sobre todo invade la división de poderes. Es el caso más claro de que la justicia es controlada por parte del Ejecutivo. Lo estamos viendo en Polonia, pero bueno, ahí tienen algunos casos. Erdogan en Turquía sería un caso, la India, como ya hemos dicho, o también sería un caso, el caso de Hungría con Viktor Orbán, Filipinas, Rodrigo Duterte, ¿no? Es decir, tenemos democracias que parecen que son formales porque hay elecciones, pero las elecciones no muestran tan solo el hecho de que la naturaleza, hay una invasión del Ejecutivo sobre el judicial. En esta situación, lo que estamos viendo en este cuadro es la tendencia a la calidad de la democracia. Cuando lo vean ustedes en casa se verá mejor porque lo cogí de una foto. Esto es un cuadro en el que nos muestra que la ampliación de las democracias tienden a reducirse, son los grises claros. Y en cambio la limitación de los elementos democráticos que forman las mismas tienden a aumentar. Con lo cual, en los últimos años, en los últimos 15 años, aunque la tendencia es más pronunciada a partir del 2010, etcétera, pues lo que nos estamos encontrando es que la brecha entre países de calidad de la democracia es cada vez mayor, empeorando la calidad de la propia democracia. ¿Cómo tenemos que ver los caminos de la democracia? La verdad que a la democracia se llega de muchas formas. Algún camino sería reprochable, pero fue un camino muy importante.
Todos sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial algún país fue democrático por primera vez gracias a la victoria aliada. El caso más claro sería Japón, que nunca había tenido una experiencia democrática. Pero no tanto en el caso de Italia, que sí había tenido experiencia democrática, como en el caso de Alemania. La derrota de la Segunda Guerra Mundial favoreció la implantación en Italia y en la República Federal Alemana, lo que va a ser la República Federal Alemana, de la democracia. Aquí no ha sido necesario en este ciclo que comienza en el 74, no ha sido necesario la guerra como elemento central para llegar a la democracia. Hay 4 caminos básicos para llegar a la democracia. Uno, las fundaciones democráticas. Las fundaciones democráticas es en aquellos países que no han tenido experiencias anteriores democráticas y han tenido una situación convulsa, normalmente ligada a guerras civiles. Y normalmente hay una intervención extranjera. Básicamente son los países de Centroamérica, es decir, El Salvador, Honduras, no Nicaragua, Guatemala. Ahí sí hubo una intervención exterior, tanto de la ONU como de Estados Unidos, que favoreció el establecimiento de democracia. Algunas de ellas están hoy seriamente cuestionadas. En segundo lugar, hay las transiciones. Utilizamos el término transición inflacionistamente. Muchas veces hablamos de transición cuando no son transiciones. Cuando hablamos de transiciones tenemos que hablar de cambios de naturaleza política, solo de naturaleza política, de estados no democráticos a estados democráticos, de estados con derecho a estados de derecho. Bien, estas transiciones en todos los casos son rupturistas porque se pasa de una situación no democrática a una democrática. Pero no en todos los casos el proceso en sí mismo es rupturista, como sería el caso de España y Chile. ¿Por qué? Porque en el caso español lo que se hace es que la dictadura, una vez que muere el dictador, el monarca, en ese momento monarca autoritario, no puede mantener la situación por la presión desde abajo y va a facilitar junto a los partidos políticos que acuerdan facilitarlo una transición sin cambiar los aparatos de Estado. Eso es lo que hace que una transición sea reformista, es decir, que se mantenga el personal que estaba anteriormente en los aparatos de Estado. Por ejemplo, justicia, por ejemplo, fuerzas armadas, por ejemplo, fuerzas del orden. En España no hubo depuraciones, no hubo depuraciones. En Chile, curiosamente, lo que se produce, y vamos a hablar hoy de Chile en algún momento más, lo que se produce es la derrota del general, del proyecto político de la dictadura con el plebiscito del 5 de octubre del 88, donde el general Pinochet es derrotado en un plebiscito. A partir de ahí, Pinochet tiene que dejar el gobierno, durosamente el poder. Y en esa situación, los rupturistas, que es la concentración por el no y luego la concentración por la democracia, toman la presidencia y el Congreso, pero tienen que llevar a cabo políticas reformistas. Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque hoy la situación de Chile viene del fracaso precisamente reformista de la transición y lo que estamos asistiendo es una auténtica refundación del Estado. De hecho, en algún momento podríamos reflexionar que una situación así a lo mejor se podría producir o se podría producir en España. En las transiciones conviven elementos autoritarios y elementos democráticos. Empezamos con elementos autoritarios, prioritarios, y van desapareciendo hasta que van desapareciendo y mayoritariamente hay elementos democráticos. Pueden quedar enclaves autoritarios, sobre todo de mentalidad, pero el proceso es más bien lento, pero el proceso de transición normalmente es que son procesos políticos, pacíficos, como se llevan a cabo. En la transición española está claro que el proceso tuvo unas incertidumbres,
la presencia de los militares golpistas, la organización territorial del Estado o el sistema de partido, pero en la transición chilena la gran incertidumbre es que el general Pinochet fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas durante la presidencia de Elwin y Frei, que son los dos presidentes democráticos, y hasta su detención en Londres esa incertidumbre no desaparece. Y por tanto empiezan las denuncias contra el general Pinochet por las sistemáticas violaciones de derechos humanos. En tercer lugar estarían las reformas. Son aquellos países que podrían estar viviendo en democracia, pero que han sufrido momentos muy convulsos que han cuestionado la propia supervivencia del sistema político. Hay tres casos claros. Uno sería Venezuela. En el caso de Venezuela, el pacto de punto fijo del 58 creó una ficción entre dos partidos, un socialdemócrata y un cristiano-demócrata, basada en la corrupción y en la expoliación del país, que funcionó hasta el 92 con el intento de golpe de Estado de Chávez. Detención de Chávez, pero posteriormente Chávez, que es liberado, gana las elecciones en el 98. De hecho, la presidencia de Chávez entre el 98 y el 2012 sí la podemos considerar con cuestionamientos de algunos puntos como democrática, e incluso el revocatorio de 2004, que es muy importante. Lo que ya no se considera es a partir de la llegada de Nicolás Maduro en el caso de Venezuela. En Colombia, en las elecciones del 90, los 4 candidatos presidenciales son asesinados por el narcotráfico y por las FARC. Por tanto, hay que replantearse de nuevo el país, se va a replantear con Gaviria, con Samper y con Pastrana, y se hay que hacer una nueva constitución. Y el caso muy espectacular fue México. México tenemos desde los años 30 del siglo pasado, con Lázaro Cárdenas, el control del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que a través del mismo ganaba sistemáticamente las elecciones y falseamiento de la situación. ¿Cuándo cambia esa situación? En el año 2000, donde el PRI por primera vez derrotado, llega Vicente Fox, que es del PAN, del Partido de Acción Nacional, y a partir de ahí se va cambiando y favoreciendo una nueva democracia, es decir, una revisión de los principios fundamentales. Y luego la revolución. ¿Cuáles son los países que ha habido revolución? Cuando hablamos de revolución siempre estamos pensando en la Bastilla o en el Palacio de Invierno. Pues no, las revoluciones son muchas veces mucho más tranquilas que eso, solo hay que ver la Revolución Liberal en España. El hecho es que las revoluciones no solo significan un cambio político, significan también un cambio de naturaleza económica. En los países comunistas la asignación de los recursos y de los medios de producción se hacía a través de la planificación, en los países capitalistas a través del mercado, o un cambio social. En los países comunistas la jerarquía social estaba establecida por el partido y la nomenclatura, en los países capitalistas está en función de la riqueza, que es la estructura de clases que conocemos. En esos países no solo se acabó con los regímenes comunistas, sino se acabó también con la planificación y se acabó también con la estructura social que tenían. Vivimos auténticas revoluciones, aunque sea la de terciopelo que se vive en Checoslovaquia, y además esos países pasaron a ser de países dependientes, que era la doctrina de la soberanía limitada que había establecido Leónidas Brezhnev, a países de la doctrina Sinatra, como dice la canción de Sinatra, a su manera, a mi manera. Es decir, cada uno tenía la capacidad de funcionar libremente. Esos han sido básicamente los 4 caminos que ha habido la democracia en este tercer ciclo. Ya visto esto, ahora vamos a entrar directamente por qué hablamos del fin de un ciclo político. Creemos que se está cerrando este ciclo político porque hay varios factores que lo favorecen. Ahí tienen ustedes la lista de los factores, vamos a ir comentando cada uno de ellos. Primero, la situación internacional
actualmente ha pegado un cambio muy importante, bueno, prácticamente desde la caída de la Unión Soviética y luego de los atentados de Nueva York. Realmente la situación internacional ha ido degradándose sobre la visión que teníamos de una bipolaridad establecida en torno a la Guerra Fría. Hoy, en cambio, tenemos normalmente un país solo, que es Estados Unidos, aunque vamos a hablar de un país en decadencia, con un gran competidor, que es la República Popular China, y algunos protagonismos regionales importantes. Y con algo que es importante, que hay que reflexionar sobre ello, y es que el Estado, como actor internacional, ha perdido peso. Hoy cada vez los estados como institución, tiene cada vez menos peso. Por ejemplo, algunas empresas multinacionales, algunas ONGs, algunos medios de comunicación tienen bastante más peso en algunos lugares que el propio Estado. En segundo lugar, hay un cuestionamiento permanente sobre la democracia representativa. Nosotros lo que hemos conocido desde la Segunda Guerra Mundial y en España desde los años 70 es la democracia representativa no participativa. Es verdad que la democracia participativa tiene muchísimos límites. Uno de los límites es que no se puede establecer una democracia participativa en un país de 40 millones de personas. Es decir, no se puede estar consultando permanentemente a las 40 millones sobre aquello que queremos hacer. Cuando se habla de democracia participativa siempre se pone un ejemplo, que es Islandia. Es verdad que en Islandia la crisis que hubo en los años, a partir de los años 2000 y por ahí, tienen su base precisamente en que lo que se cuestiona es la dualidad de los partidos y el no nos representa. La primera vez que nosotros oímos el no nos representan no es en los indignados españoles, sino es en Argentina en el 2002 en una manifestación. Pero es verdad que esa democracia se está cuestionando. Yo siempre he pensado en una cosa, no seremos una generación que nos creamos tan importante de que hemos llegado a la democracia total. No puede ser, tiene que haber sistemas políticos más avanzados y que seguramente consigan un mayor bienestar, tanto político como económico, como de igualdad social, más adelante. Hay, es verdad, una ausencia de teoría importante. Cuando en el 1929 la Bolsa de Nueva York hizo crack, Hoover, el presidente, le dijo a Robinson, que había sido premio Nobel, que era el asesor económico de la Casa Blanca, ¿qué hacemos? Dijo, más mercado. Cada vez que ponía más mercado, más se hundía. Y había un economista que ya estaba escribiendo, aunque las medidas del New Deal son anteriores a la publicación de la teoría de la ocupación de Keynes, que estaba salvando el capitalismo y estaba diciendo que era necesaria la intervención de los mercados y que el capitalismo tenía que tener una faceta social, como luego la va a tener con el estado del bienestar. ¿Dónde están los politólogos hoy? ¿Qué nos dicen los politólogos hoy? Es que no lo tiene que decir un historiador, yo estoy del pasado. Los politólogos hoy no nos dicen lo que va a suceder o cómo las vías que tenemos que tener de recambio en las formas de participación política. Pero hay síntomas de agotamiento y de ingobernabilidad, entre otras cosas por el importante fraccionamiento en los gobiernos y en la representación que hay. Luego la crisis financiera del 2007, con muchos elementos que nos hablan los economistas, pero las desigualdades sociales son muy importantes. Estamos en un sistema económico perverso donde el funcionamiento hace que se amplíen el descontento entre la población. Y las formas de protesta son muy nuevas. Hoy estamos viendo la huelga de Cari, que es una huelga revival, es una huelga clásica de un momento de recuperación económica. Pero, en cambio, los grandes movimientos que hemos visto en los indignados, en los chalecos amarillos, o en Cuba, o en Paraguay, o en Puerto Rico, o en Chile,
son formas de protesta que ahora veremos que son formas de protesta muy originales y que son nuevos movimientos que vienen a reemplazar el tradicional movimiento impulsor de los cambios, que históricamente hablábamos del movimiento obrero, y hoy el movimiento obrero no es el sujeto revolucionario. Eso ha cambiado, entre otras cosas porque ha cambiado mucho la composición de la propia clase obrera. Todo eso nos llevaría a afirmar que en el fondo hay una crisis de mentalidad, que es una crisis cultural, que ahora veremos como en algunas encuestas que hay, como el hecho de la lejanía en el nacimiento hace que uno apoye más la democracia, en cambio la cercanía hace que se encuentre más alejado de la propia valores democráticos o de la democracia tal y como los entendemos. En cuanto al sistema internacional, la definición sería: estamos en una sociedad de desconfianza generalizada. Eso es lo que hablan los especialistas en el sistema internacional. Hemos hablado del declive del poder de Estados Unidos, cosa que es absolutamente evidente desde el mandato de George Bush, precisamente George Bush hijo. Precisamente cuando la situación del máximo poder unilateral que cambió la doctrina de intervención exterior de Estados Unidos y creció el desprestigio de las instituciones internacionales, pues Bush favoreció esa posición de dominio, pero se ha encontrado con un competidor enorme que es la República Popular China. En lo político, cuando Deng Xiaoping sustituye a Mao, tras la muerte de Mao, habla de las 5 modernizaciones. La única que no llevó a cabo fue la modernización política, y además poco después se produjo los terribles acontecimientos de Tiananmen, donde mostraron la rigidez política que había en China y el control del Partido Comunista sobre la población. Pero en esa situación las competencias, los actores internacionales van variando. Y hemos hablado de los estados. Los estados tienen cada vez menos poder y hay organizaciones que tienen cada vez más poder. Por ejemplo, los grupos religiosos. Solo hay que ver los países teocráticos donde los grupos religiosos son muy potentes. O recuerden ustedes la llegada de Juan Pablo II. Para el tema del derrumbe de los países comunistas tiene su importancia, y la llegada de Khomeini para el tema de la extensión de las revoluciones teocráticas, de las revoluciones islamistas, tiene su importancia. Estos son grupos religiosos que tienen un protagonismo cada vez o mayor que el que venían teniendo anteriormente. Cuando hablamos de conglomerados mediáticos, es que hay 6 grupos en el mundo que dominan el 70% del negocio en todo el planeta, 1.500 periódicos, 1.100 revistas, 2.400 editoriales, 9.000 emisoras, 1.500 cadenas de televisión. Todas son de Estados Unidos: Taiwan, Disney, NBC, CBS, Viacom, etc. Cuando hablamos de grupos europeos, el primero español sería Prisa, pero actualmente Prisa ya se saldría fuera porque ha sido intervenido exteriormente, es decir, actualmente tiene un importante accionariado ya no español. Para que ustedes hagan la idea, la joya de Prisa, que era la Fundación Santillana, hoy es finlandesa directamente, es decir, se ha tenido que vender y se está vendiendo también en Iberoamérica, que era donde tenía un negocio importantísimo. Pero en Europa, la BBC, Vicente, Mediaset, etc. O las ONG son muy importantes. La ONG más importante del mundo es BRAP, que es de Bangladesh, que tiene más de 100.000 voluntarios, el mayor presupuesto del mundo, es microcréditos, ayuda a mujeres, a niños sobre todo, pero hay ONG tan importantes, hay varias de Estados Unidos, pero una europea muy importante, Médicos Sin Fronteras, que es Suiza, que también son muy importantes. O empresas, Apple, Amazon, Tesla, Saudi Aramco, Microsoft, Facebook, son todas empresas que tienen, algunas de ellas, presupuestos mayores que algunos estados y luego una capacidad de intervención enorme en la población. Junto a esos elementos han aparecido potencias
que compiten regionalmente. Sería el caso de Rusia, que aunque todavía sigue jugando un cierto papel internacional, pero es evidente que está a la sombra de China, y el caso de Irán, que es el que refleja el conflicto más claro entre el mundo persa y el mundo árabe, y que Irán es una potencia a tener en cuenta y que tiene un control importante, por ejemplo, todavía sobre parte de Pakistán o Afganistán, dando a Afganistán como el gran fracaso último que hemos vivido. ¿Cuántas resoluciones de la ONU son cumplidas últimamente? Siempre ha tenido un problema estructural, que es el veto y las potencias que formaban el núcleo duro del Consejo de Seguridad, pero hoy las resoluciones de la ONU son papel mojado, su papel de capacidad de intervención está bajo mínimo. El caso de la OTAN ha entrado en crisis, la desaparición del enemigo tradicional. Bueno, también podríamos hacer una reflexión sobre el tema de la Unión Europea. Es decir, estas grandes organizaciones hoy plantean problemas, tienen problemas y o hacen reforma o hay que cambiar la situación. Y la vuelta al nacionalismo. No solo Trump era la vuelta al nacionalismo, sino el nacionalismo está apareciendo en un mundo donde creíamos que los elementos de cosoberanía eran importantes, por tanto los elementos de integración comienzan a aparecer elementos de disgregación. Fíjense ustedes, en Europa, de nuevo, pues desde el referéndum de Escocia, en España con el caso de Cataluña, pues estamos con situaciones preocupantes de estos nacionalismos que son fuerza. Cuando se le preguntó a la población de países centrales, ¿qué es lo que les preocupaba más? En Estados Unidos, bueno, la media en política sería el 56%, si había que producir cambio, el 56%, pero en Estados Unidos el 85% de la población le preocupa mucho la situación política. Y fíjense ustedes, Italia, España y Grecia, sur de Europa, que son los que están por encima de los 80%, luego baja. La situación económica en el sur de Europa es muy preocupante, 85, 83, 84, en la media 51, y la situación de sanidad, donde más llama la atención es en Estados Unidos y en Grecia. Grecia no ha desarrollado un sistema público y en Estados Unidos el sistema, como sabemos, no es público, pese a los intentos de Obama de llevarlo a cabo. Por tanto, en los países centrales hay una clara preocupación por la situación política y por la necesidad de reforma de la situación política. Si nos concretamos en América Latina, que tenemos unas excelentes estadísticas a través del Latinobarómetro, vemos cómo el apoyo a la democracia ha tenido una tendencia a caer. Y lo preocupante es que los indiferentes y los que están de acuerdo con proyectos autoritarios tienden a crecer. Y prácticamente nos movemos en torno al 40% de la población. De hecho, en América Latina se está sufriendo un giro hacia el autoritarismo, y claramente hablábamos al principio simplemente de Cuba, pero hoy ya los informes hablan de Cuba, Venezuela y Nicaragua, como países no democráticos, pero bueno, tenemos problemas, bueno, la situación de Haití es dramática por la situación económica, pero tenemos problemas, por ejemplo, con Brasil, con Bolsonaro, donde también hay elementos de cuestionamiento de la propia democracia, ¿no? Esto, en cuanto al descrédito de las instituciones, ¿cuál es la institución que más tiende a tener un descrédito, a tener una crítica por parte de los ciudadanos? El gobierno. Los gobiernos están, diríamos, claramente condenados por parte de los ciudadanos. Pero si ustedes ven en América Latina, ¿qué es lo llamativo? Las instituciones más desprestigiadas son la base del Estado de Derecho. Es decir, son los partidos políticos, sin partido político no hay democracia, son el Congreso, que es el poder ejecutivo,
que es el poder legislativo, el gobierno, que es el poder ejecutivo, y el poder judicial, que es el poder claro, estos tres poderes que nos diseñaron hace ya más de 200 años, es decir, en la Revolución Francesa, nos lo diseñaron para establecer la gobernanza de los países. ¿Y cuáles son las instituciones más valoradas? Genéricamente las iglesias. Pero no solo piensen en la Iglesia Católica. Bolsonaro no está gracias a la Iglesia Católica, está gracias a los evangelistas, que son una fuerza básica en su gobierno. Es decir, en el gobierno de Bolsonaro, la mitad del gobierno son militares retirados, pero hay una buena parte de que son personas ligadas a las iglesias evangelistas, normalmente es controlada por Estados Unidos, que tiene un fuerte control sobre este tipo de iglesias en América en general. De hecho, muchas veces los católicos han sido un inconveniente en los procesos, en los intereses de Estados Unidos, porque estaban, por ejemplo, a favor del proceso de democratización, por la previvencia de la teología de la liberación o de los acuerdos que hubo las conferencias episcopales de América Latina. Esa situación hace que haya un desprestigio creciente de las instituciones. Y junto a ese desprestigio creciente de las instituciones, lo que nos está llamando la atención es el creciente influencia de nuevo de los militares, de las Fuerzas Armadas. Miren ustedes, el golpe de Estado, tal y como lo conocemos, tal y como nos lo contaba Cucio Malaparte, en la técnica del golpe de Estado, eso lo vamos a ver cada vez menos. La clave de la intervención de las Fuerzas Armadas es influencia, y se puede tener influencia a través de muchos sistemas. Cuando el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas boliviana hace una sugerencia, entrecomillado, sugerencia, a Morales, pues está dando un golpe de Estado. Es verdad que Morales falseó las elecciones que acababa de ganar y Morales se tuvo que ir del país. Por tanto, la creciente influencia de las Fuerzas Armadas en América Latina es clave en las dictaduras. No se puede pensar el régimen cubano sin los militares, no se puede pensar el régimen venezolano sin los militares ni el nicaragüense. Pero actualmente es clave en Brasil, es clave en Ecuador. Cuando el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, el anterior presidente, fue desplazado de Quito y tuvo que guarnecerse en Guayaquil por las importantes movilizaciones que hubo, por la subida del IVA en los precios de los combustibles, quien lo salvó fue las Fuerzas Armadas. ¿Qué hace López Obrador para mantener la lucha contra el narcotráfico y los cárteles como el de Sinaloa, etcétera? Ha dado todo el poder a la Armada. Y la Armada es quien trata de controlar esos índices de criminalidad tan importantes que hay en el caso mexicano. Por tanto, las Fuerzas Armadas van teniendo una presencia cada vez mayor a través de mecanismos de influencia. No necesitamos ver generales en el gobierno, necesitamos saber qué influencia, qué peso tienen. En el caso brasileño es claro, pero en los demás casos también es absolutamente claro. Piñera, cuando presidente de Chile, cuando se producen las movilizaciones del 19, lo primero que hace es hablar con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas dice: o mantiene usted el orden o lo mantenemos nosotros. Y ahí se pusieron la situación tal y como era realmente. Este es un dato a tener en cuenta. ¿Y por qué este mayor peso de las Fuerzas Armadas? En América Latina se atribuye a las Fuerzas Armadas los siguientes valores: honestidad, orden, nacionalismo, antipolítica. Estos son los valores que actualmente están favorecidos por los partidos populistas. Es decir, son valores que son difíciles de ver, pero que los ciertos sectores militares son capaces de alentar, de regar,
para favorecer su mayor presencia en el mundo político. Este es el caso de Estados Unidos en los últimos años. Fíjense ustedes, lo importante es que desde el 2009, en el caso de Estados Unidos, son datos de Freedom House también, la valoración que hacen los ciudadanos en cuanto al sentimiento de libertad, que siempre en Estados Unidos ha sido muy alto, ha ido claramente descendiendo. Por tanto, también en Estados Unidos hay elementos que lo dificultan. Y voy a añadir dos elementos más a tener en cuenta, que son los elementos de corrupción y los elementos de criminalidad. Bueno, a mí me hace gracia cuando se dice, en el franquismo no había corrupción. No, es que el franquismo era corrupción. Es decir, los regímenes democráticos, no democráticos, son corruptos por sí mismos. Es decir, la gran corrupción en España seguramente fue la época de la Restauración, en donde había un falseamiento sistemático de la opinión pública. Pero la corrupción no está solo en los regímenes no democráticos, está presente en los regímenes democráticos y en algunos casos es una corrupción importante. Si ustedes miran el mapa, pues donde más se centra la corrupción son en países de América Latina, el caso de Venezuela actualmente, en países de África, en los países que siguen siendo comunistas, etcétera, y no de menos en los países del norte de Europa. Para el caso de América Latina, una empresa constructora que es Odebrecht, ha llegado a tener comprado a numerosos presidentes. Ahí le pongo varios, el caso de Ecuador, Correa, el caso de Perú, hay varios presidentes, hasta una situación de inestabilidad permanente. Está puesto Brasil, pero actualmente hay una sentencia que dice que no estaba demostrada la corrupción, en el caso de Lula, pero las movilizaciones que sobre todo que expulsaron a Rousseff de la presidencia fueron precisamente contra la corrupción, y ello también implicaba al propio Lula. De todas maneras, Lula, aunque ha estado en Madrid en estos días, lo tiene complicado porque organizó unas manifestaciones de apoyo para su reelección y fueron muy minoritarias. El caso de Argentina también. La corrupción está muy presente. Eso lo que genera es desconfianza en los ciudadanos. Y hay un elemento que se nos escapa, que son los índices de criminalidad. De los 20 países donde hay más asesinatos en el mundo, 17 están en América Latina. Es decir, la situación en América Latina es absolutamente insoportable en cuanto a los índices de criminalidad. Últimamente leí que donde había subido muchísimo era en Suecia. Curiosamente, que Suecia era uno de los países que nos daba una imagen de mayor tranquilidad. Los fenómenos de Suecia han sido rápidamente aprovechados por algún partido, culpando a las inmigraciones para los fenómenos de aumento de la criminalidad. Casi el caso paradigmático es el de López Obrador en México. Es decir, se presenta como un candidato populista, llama a acabar con la criminalidad, pero una vez que es detenido el hijo del Chapo Guzmán, del mayor mafioso de la droga en México, lo libera por razones de Estado. Es simple y llanamente un chantaje al Estado, que acepta el presidente y que avala el presidente. En el caso de México ya hemos dicho que las Fuerzas Armadas son las encargadas de la lucha contra la criminalidad, lo cual también origina una ausencia de respeto a los derechos humanos en muchos casos absolutamente importante. Rápidamente, porque son muchos los temas que trato. El tema de la economía, hay aquí mayores especialistas que yo hablando sobre este tema. Es evidente que a partir del año 73, la crisis del 73, se ha ido produciendo tendencialmente una disminución del papel del Estado.
en la economía, un cambio en el modelo. Genéricamente hablamos del paso de modelos keynesianos a modelos neoliberales. La palabra neoliberal es una palabra muy contaminada, que muchas veces estamos hablando de neoliberalismo, pero no es neoliberalismo, pero es verdad que ha habido cambios en la organización de la producción, pues desde que cambios en cómo se producen los productos con el just in time o el just in case, la uberización, por ejemplo, flexibilización, deslocalización, precariedad, aumento de las economías informales. Todo esto tuvo un momento glorioso, seguramente con Thatcher y Reagan y el consenso de Washington para América Latina, pero el hecho clave es que el Estado cada vez tiene una menor presencia. No solo ha pedido protagonismo en la esfera internacional, sino también ha pedido protagonismo en la economía. Los chilenos decían, que como saben ustedes tienen una importante experiencia neoliberal con los Chicago Boys, decían: el Estado es el problema, el mercado es la solución. A partir de ahí lanzaron esa situación y eso creó apoyos importantes. Yo algunas veces me hago, en tono provocativo, qué diferencia hay entre Rodrigo Rato y Solbes. Es decir, o Fuentes Quintana, el gran primer economista cambio que tuvimos, etc. Es decir, las diferencias en los gobiernos, muchas veces de naturaleza diferente política, como puede ser conservadoras o progresistas, muchas veces no son clave. El problema que aparece y en donde se manifiesta muy claramente esta situación de desigualdades sociales, de injusticia de la economía, es primero en una apreciación subjetiva, es decir, cuando se le pregunta a los ciudadanos cómo ve la distribución de la riqueza. Fíjense ustedes los datos que tenemos, de nuevo el Latinobarómetro, justa, pues siempre por debajo del 25%, en algún momento llega al 11-12%. Es decir, la distribución de la riqueza plantea numerosos problemas. Esto de la distribución de la riqueza, quien mejor lo trabaja, o uno de los que lo trabaja muy bien, es el Banco Mundial. Cuando habla de los niveles de pobreza, piensen ustedes que a principios del siglo XXI era 1,21 dólares al día para estar en un nivel de pobreza severa, ha subido a 1,9. Es verdad que los niveles de pobreza se fueron reduciendo hasta la pandemia. Y de nuevo, con la pandemia están aumentando los niveles de pobreza, pero la pobreza, cuando estamos hablando de ella, estamos hablando, en Estados Unidos hay un 2% de pobreza extrema, lo que llamaríamos pobreza severa, y un 15% de pobreza sin calificativos. En Perú un 23%, en Sierra Leona un 94%, en Papúa Nueva Guinea un 86%, en Venezuela entre un 60% y un 80%, en el Congo un 97%. En España 2 de cada 10 personas están en riesgo de pobreza y extrema tenemos un 3%. Bueno, la situación es grave porque con la pandemia se ha complicado muchísimo las luchas contra la pobreza que había. Es verdad que se tendía a reducir la pobreza severa, pero eso no aumentaba la igualdad, porque el problema es que las desigualdades siguen siendo muy importantes. Y aquí esto tiene que ver con la alta concentración de la riqueza en pocas personas y en pocos lugares, y en lugares muy, muy determinados. Aquí ven ustedes las personas, en el gráfico de abajo a su izquierda ven en donde hay mayores pobrezas, en Norteamérica, Europa, Asia, Pacífico, China, etcétera. Bueno, cuando llegamos a África ya prácticamente no queda nada que repartir. Permítame, tendrá que ver con mi formación de los años 70, que le cite a Marx cuando hablaba de la tendencia a la pauperización. Es verdad que históricamente la tendencia a la pauperización no se demostró. Es decir, Bernstein, el padre del revisionismo, del reformismo, uno de los grandes padres de la socialdemocracia, decía que no se estaba produciendo una tendencia al ensanchamiento
entre pobres y ricos, sino se estaba minorando también la lucha de clases gracias a la creación de las clases medias. En España, el gran impulso transformador que hubo en los años 60 y 70 desde el punto de vista social fueron las nuevas clases medias. Cuando Tezanos no hacía encuestas, sino hacía libros interesantes, pues nos cuenta muy bien cómo hubo una transformación de las clases medias españolas, por ejemplo, con una incorporación de mujeres al trabajo muy importante, o de profesiones liberales, que iban precisamente provocando la desruralización y la minoración del sector secundario, que estuvo muy pocos años a la cabeza de las manos de obra empleada en España. Bien, en esta situación, la pregunta es, ¿qué está pasando con las clases medias? Ya hemos hablado de los que se encuentran en peores situaciones. Las estadísticas nos muestran una clara disminución de las clases medias. Y esa disminución de las clases medias se ha acelerado en los últimos años. Por tanto, el colchón que significaba las clases medias, pues ese colchón se ha deteriorado o ha disminuido. He empezado por más para que hagamos una reflexión, porque no vaya a tener razón 2 siglos después, aunque creo que no la tiene, pero realmente más lo que nos sirve sobre todo es para analizar. Es un hombre con una capacidad de análisis, sobre todo el capitalismo, excelente. En cuanto a la movilización, acabo lo más rápido posible para que ustedes me hagan preguntas. ¿Cuáles son los elementos de movilización que están apareciendo nuevos? Primero, nos llama mucho la atención los movimientos sin líderes. No hay líderes muy conocidos, reconocidos. En segundo lugar, las composiciones de los movimientos sociales son muy plurales. Ya no estamos hablando de trabajadores directamente, estamos hablando de jóvenes, de mujeres, de indígenas en el caso de que haya población indígena, de pensionistas, directamente, de parados directamente. La utilización de las redes sociales es fundamental y es una de las vías claves para que se lleve a cabo la movilización. Esto lo puso en manifiesto en un gran libro Castel, el actual ministro, sobre la sociedad de información y sobre las redes sociales, pero por ejemplo ha sido clave en las últimas movilizaciones en Cuba. Comenzaron gracias a las redes sociales, se pararon cuando desapareció Internet. Es decir, el gobierno cubano rápidamente apagó las redes sociales y apagó Internet, con lo cual la comunicación era bastante difícil. Gracias a las redes sociales nos pudimos enterar de lo que estaban pasando en los países árabes, por ejemplo. Al Jazeera, el medio televisivo ha sido muy importante y eso ha permitido que mucha población que había tenido que salir de Europa por la crisis y había vuelto a sus países, de conectar en los medios oficiales de dichos países y realmente hicieran una revuelta contra los gobiernos, empezando por el tunecino, que fue el primero y el que más ha tenido un proceso hacia la democratización. Y en estos movimientos sociales la violencia está presente. Es decir, no estoy refiriéndome a Cádiz, que es un movimiento antiguo, aunque sea de hoy, me estoy refiriendo a que la violencia es un elemento a tener en cuenta en estos movimientos sociales. En Chile, en las grandes manifestaciones hubo 32 muertos. 32 muertos. En Colombia, en las recientes, también ha habido un número elevado de muertos, según las fuentes llegan a 60. En Cuba 1 según el gobierno, 5 según las ONG. Por tanto, la violencia es visible en estos movimientos, que la utilizan como un recurso de parte de su repertorio para llevar a cabo los cambios que quieren. En Europa ha habido 2 grandes movimientos. Uno, los indignados, y cuando hablo de indignados hablo de un movimiento genérico donde confluye el 15M, confluye Rodear al Congreso y confluye las mareas, que son 3 movimientos de indignados. La apelación de indignados, que ya saben ustedes que es el libro de Hansel,
sobre el descontento que existe, un hombre que estuvo en la Declaración de Derechos Humanos del 48, un combatiente de la resistencia, pues es aquellos que están agotados frente a la situación de los gobiernos. En España los indignados reaparecen en un momento donde en una manifestación del 1 de mayo del 2011 la participación sindical es muy baja y el 15 de mayo es mayor la participación de los descontentos, lo que vamos a llamar indignados, que la sindical. Hasta ahora, hasta esas fechas, no había grandes movilizaciones sin contar con los sindicatos. Ahora va a haber grandes movilizaciones sin contar con los sindicatos y no solo eso, es que se va a criticar a los sindicatos. Es decir, el movimiento indignado tiene una crítica a los sindicatos porque es el statu quo que se está defendiendo. Bien, la composición del movimiento indignado es muy plural, es muy diferente. El gran problema, ¿cuál ha sido? El gran problema ha sido que desde el movimiento indignado un sector el mismo ha querido crear un actor político, Podemos. Entonces pasa de ser un movimiento social a un actor político. El movimiento se ha frenado. Por tanto, el movimiento está frenado porque ha sido utilizado como actor político y el actor político empezó con unos buenos resultados electorales, pero desde los buenos resultados electorales a la situación actual es una situación claramente descendente para este grupo político. El caso de Chalecos Amarillos es un caso también comienza en el 2018, se extiende a Países Bajos, aparte de Francia, a Italia, a Bélgica, y es por la subida de los precios del combustible, pero también por los precios de primera necesidad y por la situación fiscal en Francia. Y piden democracia directa. Macron prometió un referéndum para favorecer la democracia directa. Nunca se ha realizado y ha abandonado ese tipo de idea. La violencia del movimiento de Chalecos Amarillos es evidente cuando vemos esas imágenes de París. Era un movimiento de origen rural, pero se ha extendido a las grandes ciudades, es también evidente. Bien, Brasil, simplemente una nota. La movilización en Brasil no solo se utilizó para cambiar los gobiernos de izquierda del Partido de los Trabajadores, de Lula y Rousseff, también para atacar a Temer, sirvieron para subir a Bolsonaro y hoy están sirviendo también para tratar de cambiar a Bolsonaro. Por tanto, no piensen ustedes que todos los movimientos sociales tienen una misma línea ideológica, no la tienen. Tienen línea dispersa. En Puerto Rico fue muy original el movimiento que hizo dimitir a Rosselló, que era el gobernador del Estado Libre Asociado, precisamente por unas conversaciones homófobas y misóginas en un chat que fue descubierto y provocó un movimiento desconocido en Puerto Rico que está en una situación excepcional. Cuba lo estamos viendo, Cuba habrá que ver la perspectiva. Es evidente que la situación en Cuba tras la desaparición de los hermanos Castro, aunque Raúl siga estando en la sombra, es de mayor debilidad porque Díaz-Canel no tiene el prestigio revolucionario que tenía y están quedando símbolos de esos movimientos de oposición. La canción Patria y Vida sería un ejemplo, etc. Chile es el gran caso. Chile era el paraíso, era el gran país estable. En la década de los 80 era la década perdida, como hablaba la CEAL, la Comisión Económica para América Latina de la ONU, hablaba que Chile era el único país que había estado creciendo y ellos siempre se lo ponían por delante. Bien, Chile hace una transición falsa, hace una transición donde la Constitución es del 80, impuesta por el general Pinochet, con reformas importantes, ¿verdad?, en el 89 y sobre todo con Ricardo Lagos durante su presidencia, pero todavía tiene una estructura donde en Chile pues realmente el poder autoritario con más del 40% de votos, es un poder persistente. En Chile lo que vota es muy poca gente. Hace unos años había una razón y era que para votar había que estar inscrito en los registros electorales. Bachelet lo quitó y la situación actual es como España, es decir, te vota por tener la edad.
sigue votando muy poca gente. Y es que la gente no cree en la política o no cree en los políticos. De hecho, los que se manifiestan a partir de una subida de la tarifa del metro, que es la disculpa, el banderí de enganche, lo que se manifiesta son jóvenes, mujeres e indígenas. Esa es la nueva composición de los manifestantes. Jóvenes porque están mejor formados que nunca, pero no tienen empleo. Mujeres porque están humilladas en una sociedad fuertemente machista y discriminatoria. Y los mapuches, básicamente, los indígenas, porque viven una situación de marginalidad creciente, aunque no son muy importantes, el número de mapuches no es más de 600.000. Porque no es una sociedad tan indígena como otros países de América Latina. Y los aymaras que viven en el norte están más en Bolivia, que es el desierto de Atacama, que en Chile, que en la zona chilena. En ese movimiento, ya he dicho lo de las Fuerzas Armadas, Piñera primero vive un laberinto, el presidente es un presidente indeciso, pero voy a decir algo a favor de Piñera, y es que mantuvo la institucionalidad y fue cambiar y llegar a un acuerdo en el Congreso para convocar un plebiscito. Se convocó el plebiscito por más del 70% de los votos, los chilenos votaron derogar la Constitución y hacer una Constitución por el régimen de convención, que es el régimen más democrático que hay, donde las elecciones de la convención han mostrado que los partidos tradicionales de Chile, que eran la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, que era el eje de la concertación por la democracia, ha desaparecido. En las últimas elecciones presidenciales, el domingo, cuarta y quinta fuerza política. La tercera es un señor que vive en Estados Unidos, que ha hecho toda la campaña en redes, un populista, no ha estado en Chile. Y la primera y segunda es Javier Carr, que es un abogado católico, es el equivalente, si me permiten, a Vox en España. Como Boris es equivalente a Podemos en España. Es decir, la sociedad chilena se ha polarizado enormemente en torno a dos posiciones difícilmente reconciliables, como son las de Kass y la de Boris. Boris es un caso claro del nacimiento de una generación a través de la movilización. En el 2005 en Chile hubo una movilización muy importante de enseñanza media, los pingüinos. En el 2008 la universitaria, cuyos líderes eran Boris y Camila Vallejo, y en el 2018 hubo una movilización importantísima feminista en una sociedad, como ya he dicho, muy machista. Bueno, el resultado es que Chile ha vivido la frustración de llevar a cabo una transición sin las promesas que hicieron la concertación en aquel momento, y esa frustración han llevado a la situación actual. La situación actual es que estamos viviendo la refundación del Estado, en el caso chileno, es decir, una ruptura total, que no nos va a llevar, no lo sé, pero la situación es muy compleja, entre otras cosas, porque qué constitución va a salir. Y bueno, ya el caso de Ecuador, lo conocen ustedes, la importancia de la población indígena en el caso de Ecuador. Estos son los elementos culturales. Fíjense ustedes el desinterés por la política, la baja confianza en las instituciones, hay más desconfianza en las democracias consolidadas que en la nueva todavía hay expectativa. Se habla de necesidad de un líder fuerte, el aumento de la presencia militar, el endurecimiento del lenguaje político y el gobernar por decretos leyes. El lenguaje político en España es desconocido. Por ejemplo, en los años de la transición y en los primeros años de la democracia frente al que vivimos ahora, nunca hemos tenido un gobierno con tantos decretos leyes como el que tenemos actualmente. Es verdad que es una situación, una parte por el tema de la pandemia, pero realmente se está viviendo precisamente una desconfianza de las propias instituciones y mecanismo no democrático. Y algo que les va a llamar la atención. Estas encuestas son americanas y son en qué año nace uno y lo que piensa. Cuanto más viejo es, más cree en la democracia. Es decir, el interés por la política
es mayor en los que nacieron en 1930 que en los que nacieron en 1980. En cuanto a la democracia, es mayor, mucho mayor, en los que nacieron en 1930, ahí se van produciendo la bajada, que los que nacieron en 1980. Y en el caso de Estados Unidos, no es el caso que podemos decir de España, que lo que tenemos son ausencias de democracias prácticamente en toda nuestra historia contemporánea. Es un país que tiene democracia pues prácticamente desde el momento fundacional. Democracia limitada, pero en el momento fundacional. Pero esa ausencia, ese descrédito de la democracia es clave también en un país con ese enorme potencial democrático que fue muchas veces la guía para llevarlo a cabo. Y fíjense ustedes en el apoyo a un gobierno militar en Estados Unidos, ha ido aumentando, pero curiosamente aumenta más entre los jóvenes que entre las personas mayores. Bien, en conclusión, yo entiendo que no estamos ante el fin de la democracia, pero estamos ante una situación de una demanda de una democracia diferente. Complejo, no sé exactamente cómo articular esa democracia diferente que hay, pero es evidente que esta presenta demasiadas fisuras. El tema de las desigualdades es cada vez más preocupante. Yo creo que las apuestas por el estado del bienestar tienen que ser apuestas decididas por parte de los gobernantes, porque hasta ahora es el mecanismo más importante que hemos encontrado para una cierta redistribución de la riqueza y para que haya servicios básicos para el conjunto de la población. Los actores sociales han cambiado. Hoy, si ven ustedes la curva de huelgas en España, y yo he trabajado sobre eso hace tiempo, la disminución de las huelgas en España, este año hay un repunte, es clarísima. Es decir, la presencia de las huelgas, que habían sido un factor clave en nuestra transición. Gracias a las huelgas hubo un proceso de democratización, porque apoyaron el proceso de democratización a través de la participación política que significaba la huelga, cuando no había elecciones. Bien, pues eso ha ido claramente disminuyendo. Y aparecen formas de protestas que sustituyen esas formas de protesta, diríamos, tradicionales. Y creo que jóvenes, mujeres e indígenas son posiblemente los nuevos sujetos revolucionarios. Hemos visto los cambios culturales y lo que me preocupa es que en estos periodos de transición que estamos viviendo, que no sé cuánto durarán, la tentación es ir a soluciones autoritarias, tanto de derechas como de izquierda. Y eso sería un paso atrás. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Una conferencia impresionante con infinidad de datos. Ahora pasamos al debate. Nos tenemos que ir a las 9 menos 10, porque es cuando tenemos que dejar el local. Entonces, levantar la mano, voy pasando el micrófono. Perdón. Bueno, muchas gracias por la exposición. De todas maneras, yo he tomado nota de alguna de las cosas que he oído y que quería poner en su consideración. Habló al principio de Siria y dijo que había habido allí una guerra entre sirios. Me da la impresión, o pregunto, si aquello no tuvo ninguna importancia, la invasión de Estados Unidos, de Irak, de Afganistán, de Libia, etcétera, etcétera, que provocó una serie de enfrentamientos por los propios sirios. Después ha hablado de Venezuela y le he entendido que, pregunto por si me he equivocado, que el golpe de Estado de Chávez, que tiene un golpe de Estado Chávez, o se lo dieron a él en el 92. En el 92 un golpe de Estado.
Sí, pero que ¿lo dio Chávez o se lo dieron a Chávez? No, dio Chávez un golpe de Estado y fracasó y fue detenido y encarcelado. Yo creo que le dieron el golpe de Estado a Chávez, pero bueno, bien, vale. El golpe de Estado que cogió, si no me equivoco, la presidencia interina, que duró muy poco tiempo, el presidente de los empresarios de Chile. Sí, eso es en el 2002. Ah, perdón, en el 2002, correcto. El golpe de Estado efectivamente fue en 1992, sí. De todas maneras, dice usted en el caso de Venezuela, yo no soy un simpatizante y no tengo nada que ver con Venezuela, pero dice que no es un país democrático y ahora parece ser que se han hecho unas elecciones y ha ganado el gobierno. Entiendo que había algún problema. Luego habla de la democracia y la calidad de la democracia. Evidentemente la democracia ya la inventaron los griegos, ¿no? Hablaron de la democracia, del gobierno del pueblo, de la aristocracia, la aristocracia del gobierno de los mejores y la plutocracia, que era el gobierno del dinero, de los poderosos, que es lo que creo yo que estamos ahora. O sea que la democracia, el poder del capital en definitiva, fomenta los partidos y financia los partidos políticos que le mantienen el poder. Yo creo que esto no es decir cosas extremas. Y bueno, lo que he echado un poco en falta, sobre todo en el tema de América Latina, ha sido la importancia que ha tenido Estados Unidos en el desarrollo de todas las actividades contrarias a los países que pudieran ser llamados de izquierdas y que se han enfrentado de una manera hostil, de boicots, etcétera, etcétera, de todo tipo, que creo que es bastante evidente. Y muchas gracias de todas maneras por su exposición. ¿Cómo hacemos? ¿Contesto o espero a varios? Muchas gracias por su exposición. Hay dos factores que me parece que usted no ha considerado en su alegato y que a mí me parece que tienen cierta importancia en la crisis que estamos viviendo y que repercuten de alguna manera quizás indirecta también en el declive de las democracias, que son la demografía y el cambio climático. No sé en qué medida considera usted que son importantes. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por su exposición. Yo tengo la mala costumbre de cada vez que hablo de política, la política actual, con mis amigos, aquí algunos de ellos presentes, exponerle una tesis que me ronda la cabeza. Y ahora que he visto ese cuadro que usted tiene ahí en la pantalla, pues me ha venido a la cabeza también. Yo defiendo que a principios del siglo XX toda la evolución política y social de la segunda y tercera década influyó en el nacimiento del nazismo, fascismo y todo lo que ello conllevó. Y me pregunto, ¿puede ser la política cíclica y ahora en esta década del siglo XXI, un siglo después, estemos en el mismo camino que en aquellas dos décadas del primero del siglo XX? Gracias. Bien, cuando me refería a Libia y a Siria, son dos situaciones diferentes. El caso de Libia, que sufrió, que fue la caída de Gaddafi, además, en las primaveras árabes, lo que se ha producido es una guerra interna, una guerra civil. Sigue habiendo dos poderes en Libia, uno reconocido por la Unión Europea y Naciones Unidas, pero Libia lo que es un caso claro de Estado fallido. Los estados fallidos son aquellos que no pueden cumplir algunos requisitos fundamentales del propio Estado, por ejemplo el monopolio de la violencia, que es un elemento central. En el caso de Siria, lo que hay es una guerra civil.
con intervención extranjera muy importante, pues desde Turquía frente a los kurdos, Irán también ha intervenido, Irak también ha intervenido, etc. Bueno, con una dictadura, que es la dictadura Bashar, larguísima, que la era de su padre, que era un movimiento socialista, por cierto, y que realmente esa guerra civil nos está llevando a una situación de inestabilidad permanente. Hoy Siria es un país que está sufriendo además una salida del país de importantes sectores de la población, y es una dictadura pura y dura. En esa idea era la que yo trataba de reflejar. Chávez, bueno, no sé si ustedes han pensado algunas veces que cantidad de dirigentes populistas importantes tienen origen militar. Perón era coronel del ejército, y Perón, antes de llegar al poder en las elecciones del 46, dio un golpe de estado en el año 44, no lo olvidemos, por tanto, Velasco Alvarado sería otro caso. Los militares, curiosamente, tienen ciertos sectores militares tienen una identificación con este tipo de populismo. Chávez es un caso claro. Chávez intenta dar un golpe de estado en el año 92, es detenido, enviado a prisión. En el año 94 es liberado, es amnistiado, y se presenta a las elecciones del 98 y gana las elecciones. Perón ganó las elecciones del 46 y la del 50 y gana las elecciones. Bien, pues a partir de ahí realmente comienza a funcionar la democracia en Venezuela, una refundación frente a los gobiernos anteriores que hemos hablado, y hay un intento de golpe de Estado de la patronal en el 2002, que es la metedura de pata de José María Aznar, que lo apoyó directamente y que inmediatamente aquello se vino abajo. Hay que tener más cuidado en ese tipo de cuestiones. Y Chávez vuelve a ganar las elecciones en el 2003, en el 2006, hasta en el 2012. Va ganando elecciones. En el 2012 ya tiene el cáncer, y entonces va a fallecer un año después, prácticamente no llega a tomar el poder. En el 2004 se sometió al revocatorio, que es lo que le pidieron a Maduro que se sometiera, que es la posibilidad de una votación popular para ser destituido como presidente. Chávez lo ganó, Maduro no lo quiso, no lo hubiera ganado posiblemente o no lo quiso. Pero ahí está esta situación, es decir, Chávez podemos ver problemas, pero yo sí lo considero el Latinobarómetro, es decir, las encuestas para América Latina que lo hacen para todos los países excepto Cuba porque no quiere. Habla de Chávez como un personaje, como una persona democrática, como una persona que cumple unos mínimos requisitos para elecciones periódicas, una cierta división. Es verdad que hubo temas de corrupción importantes como el tema del petróleo, etcétera, pero también hay en otros países. Por tanto, Chávez, la situación de Venezuela es una situación que cambia, dice. Hay elecciones y eso es un sistema democrático. En España hubo elecciones desde 1800, le voy a decir 88 porque es cuando hay sufragio universal masculino, hasta 1923. Ni una fueron elecciones democráticas, ninguna. El hecho de que haya elecciones no es un hecho que te verifique automáticamente que estás en una vida democrática. Tenemos unos tantos por ciento, como en Chile, por cierto, muy bajos de participación, y luego no hay control. Es decir, no, como ha pasado en Nicaragua, donde no se permitía la asistencia de los observadores. Claro, si los observadores son el señor Zapatero y Monedero, pues realmente teníamos que hacer una reflexión sobre estos temas, si realmente eso valida o no la situación. Por tanto, la situación de Venezuela a nivel internacional, a nivel de Naciones Unidas,
está condenada, no es reconocida como tal democracia. También hay elecciones en Polonia y no puedo hablar de democracia. Esto en cuanto a porque ahora hablaré de los temas estructurales. En cuanto al periodo de entreguerra, la aparición del fascismo y la aparición del comunismo. El factor clave para entender lo que pasa en Europa, desde el final de la Primera Guerra Mundial al inicio de la Segunda, por cierto, solo hay una guerra. La primera y la segunda es la misma guerra. El periodo de entreguerra es un periodo de guerras civiles permanente, está demostrado. Es la irrupción de las masas. Por fin, las masas se les dio la posibilidad de participar. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia habían participado en una guerra total y por tanto había que recompensarla por haber luchado en los campos de batalla. Porque las guerras anteriores no eran guerras totales, eran guerras de élites y eran guerras de ejércitos. Ahora son guerras de movilización, de población. Cuando se irrumpen las masas, hay 4 respuestas. Primera respuesta. Adelante. Democracia. ¿Quiénes son demócratas? Estados Unidos, Gran Bretaña, los países nórdicos, el único país nuevo en Europa, la República de Checoslovaquia, que es un país nuevo, Francia. Segunda respuesta, el fascismo. Es una respuesta de control de masas a través de un partido único. Tercera respuesta, el comunismo. Es una respuesta de control totalitario a través de un partido único. Eso fueron respuestas. Y aquellos países que no tuvieron respuesta y lo que hicieron fue dilatarla, dictaduras. España, Grecia, Polonia, Pilsudski, Metasas, Primo de Rivera, luego Franco, es decir, que Portugal con Oliveira Salazar, etcétera, etcétera. Es decir, que hubo 4 respuestas. ¿Hoy es posible esa situación? Yo creo que es complicado. Las comparaciones históricas son preciosas. Y a los historiadores nos encanta. Pero hay que hacerlas. Esto de que se llame a toda la gente fascista, quien no esté de acuerdo conmigo, es preocupante. El fascismo no ha tenido tanta gente nunca. Y menos en España, que no fue un país con una presencia fascista especialmente importante. Había presencia de autoritarios, todo lo que quieras, incluido nacionalistas catalanes como Cambó, que apoyó el golpe de Estado del 36. Pero realmente fascistas tampoco. Y lo del comunismo también merece una reflexión. El gran problema del comunismo, que merece una reflexión, es que es cierto que los países comunistas, tiranía, dictadura, ausencia de derechos humanos, gulag. Pero también es cierto que los comunistas en Europa Occidental apoyaron la resistencia, apoyaron a los partisanos y apoyaron la lucha antifranquista. Por tanto, cuando hagamos el análisis, tenemos que saber diferenciar ese tipo de cuestiones, porque si no es una brocha demasiado gorda. Es un poco la reflexión que le hago sobre ese tipo de cosas. Sobre los temas de demografías, y eso sí, no los tengo como variables, estos son temas estructurales. El tema de demografía en Europa sí sería muy preocupante por la disminución, esto quien lo trabaja magníficamente los franceses, por la disminución de población europea que se está produciendo y por la necesidad de algo que por algunos partidos que se niegan a ello, que tenemos de la emigración para mantener el sistema productivo. Nuestras pensiones las van a acabar pagando inmigrantes. Y si no nos damos cuenta de ello, es que estamos absolutamente ciegos. Y el tema del cambio climático, que ve el impacto que va a tener, pero eso está ahí arriba y las consecuencias ya son visibles. Lo que es muy llamativo es, después de la reunión de Glasgow, es la ausencia de decisiones.
Es decir, que uno se cansa de ver, de oír y pues se cansa de promesas que no se cumplen directamente. Pero eso sí es un tema estructural claro, es decir, el agotamiento de recursos directamente. Me parece bien interesante la reflexión, ¿no? Gracias por la conferencia. A mí quería preguntar sobre estas corporaciones de las que nos has hablado, tanto mediáticas como económicas, que no se presentan a las elecciones, pero que al final son los que presionan para que determinados gobiernos, en fin, lleven unas determinadas políticas. ¿Tienes alguna solución o habéis pensado, las cabezas pensantes, qué se podría hacer para que, en fin, para que no tuviesen tanto poder? No, soluciones tengo pocas. Bueno, ya sé que es complicado, pero... Sí, pero soluciones tengo pocas, por desgracia, ¿no? Yo creo que es que la tendencia a la concentración de los medios y la tendencia a la concentración de capital es una tendencia que está ahí y que eso nos obligaría a tener que revisar el funcionamiento de los mecanismos del sistema capitalista, ya no y simplemente. Es decir, cuando a comienzos del siglo XX se hicieron las leyes antitrust y anticártel, que se hicieron en Estados Unidos, todo era porque precisamente en Estados Unidos se daban cuenta de la fuerte concentración que tenía y del cuestionamiento que podría tener esto ante los poderes. Yo creo que esas tendencias, hemos tenido un problema con la nueva doctrina, el nuevo pensamiento económico, que es muy viejo, pero que se ha impuesto a partir de los años 70. Un tema clave es la desregularización. Es decir, cada vez, con esto de que la mano invisible y con esto se regulan menos cosas, es verdad que se abusó en algunos casos en regulaciones. Es decir, lo que nos falta son los sabios equilibrios, ¿no? Pero eso no está regulado y entonces, pues hasta ahora no hemos visto, por ejemplo, que hay que ponerle un 15% de impuestos a estas grandes empresas que tienen unos beneficios extraordinarios en nuestros países, etc. Y sigue habiendo discrepancia, porque en la propia Unión Europea las diferencias son importantes entre los países sobre estos temas, ¿no? Y por tanto, yo no lo veo complejo, pero no sé, pero lo importante a este nivel es que detectemos el problema. A partir de ahí ya seguramente se nos irán apareciendo soluciones o irán apareciendo soluciones, esperemos, ¿no? Yo confío en los seres humanos. Oye, yo quería hacerte una pregunta. Has hablado de que el movimiento de los indignados, cuando se transformó o hizo un movimiento político, se frenó. No quiero hablar de Podemos, no, sino teóricamente, un movimiento social que intenta cambiar toda la economía, la política, la sociedad, ¿tiene posibilidades de hacer eso si no hace un movimiento político? Bueno, esto sí que es un debate de historia social. ¿Cómo se definiría la historia social? Pues toda aquella historia que no es política. ¿Cómo se define la historia de los movimientos sociales? Aquellos movimientos que no optan por la conquista del poder. Porque los que optan por la conquista del poder son movimientos políticos. Y entonces, históricamente, los movimientos sociales suelen dar origen a los movimientos políticos. Y entonces, no todos los indignados, una parte de los indignados se convirtieron en actores políticos, creando, en este caso, Podemos. Yo creo que ha habido una parte
que sigue como hace años, es decir, en el limbo y quejándose porque no encuentra solución a la situación que se vive, que es una parte que no ha sido atraída por el movimiento de Podemos. Pero un movimiento social no está por la transformación de la sociedad, no por la toma del poder, que eso es una diferencia importante frente a los movimientos políticos. ¿Que es cierto que a partir de los movimientos sociales aparecen actores políticos? Sí, claro que es cierto. Hemos visto ese ejemplo, pero históricamente hay muchos ejemplos. Por ejemplo, la formación de sindicatos muchas veces ha sido a partir de movimientos sociales que luego se han convertido en actores sindicales políticos en algunos casos y que han optado, pues, por ejemplo, por las huelgas revolucionarias, que era una forma de tomar el poder, ¿no? Eso, digamos, es teóricamente lo que se aplicaría en este caso. Querido Álvaro, muchas gracias. Ya sé de tu competencia en transición. Recordarás que en el año 2005 te escribí un correo y te decía: déjate de las transiciones en España, que aquello no fue nada. Vente a Rumanía, que te enterarás de que es una transición política, económica y mental. Bueno, es una broma y lo quería señalar. Gracias. Me ha sorprendido muy gratamente lo que nos has contado, muy bien argumentado y con mucha solera. Y yo quería hacerte una pregunta para que reflexionases, no sé si lo has abordado, ¿no? Hoy el mundo hay un bipartidismo desde el punto de vista de potencia económica entre Estados Unidos, que está perdiendo claramente posiciones, y China, que las está ganando. La pregunta es muy concreta. ¿Es posible que China, que será primera potencia mundial quizá en los próximos 20 años o antes, pueda continuar con el régimen político autoritario, con un sistema capitalista controlado por el Estado, pero no más que, por ejemplo, algunos países nórdicos? ¿Es compatible eso? Bueno, gracias, Donato. Bueno, Donato es maestro, compañero de la universidad, un discípulo aventajado del profesor Tamames y la persona que más sabe de la Unión Europea en este país, ¿no? Bueno, yo creo que mi opinión es lo que plantea es lo que plantearon los funcionalistas a finales de los años 50. Acordarnos cuando decían un cierto nivel de desarrollo económico lo que nos lleva es a la modernización, y esa modernización lo que implica es la modernización política. Laureano López Roró, ministro franquista, como saben ustedes, dijo: no hay ningún problema, España llegará a la democracia cuando tenga $1.000 de renta per cápita. Por cierto, llegamos y no llegábamos a la democracia, porque el problema era otro, el problema seguía estando en el Palacio del Parro y este tipo de cuestiones. Yo creo que esa visión que puede ser será en una situación de China, y me estoy acordando del libro precisamente de Ramón Tamames sobre China, que me pareció un libro excelente que yo utilizaba en clase. Será en una situación en China en donde los movimientos políticos son prácticamente inexistentes o durísimamente reprimidos. Es decir, que el caso de Tiananmen es el caso más emblemático, pues una imagen terrorífica, pero no, la disidencia en China es muy baja, por ejemplo, frente a la disidencia que podría haber en los países del este europeo. No existe exilio chino capaz de hacer una contrapropuesta de la República Popular, una contrapropuesta a la actual situación china. Yo creo que es difícil ver los avances de China en África y en América Latina son impresionantes.
es decir, que se está haciendo con toda la obra pública, porque ofrece precios mucho más baratos que las empresas europeas o las empresas de otros países, y el poder que va teniendo es impresionante. Yo por ahí vería una posibilidad de formas autoritarias de gobierno, es decir, no democráticas, había que concretarlo, pero no democrática de gobierno. En Chile el control del Partido Comunista es extremo. 2 miembros del Comité Central del Partido Comunista Chino están entre los 10 hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes. Es decir, es muy curioso lo que China es que estamos con una situación absolutamente desconocida sobre lo que nos puede estar pasando, pero es una amenaza absolutamente. Yo creo que al modo de vida occidental o a la democracia es una clara amenaza, ¿no? Pero no establecería un mecanismo de progreso económico, modernización política, como se estableció, es Lise el que lo establece en el libro El hombre y la política, a finales de los años 50, porque además es que no era verdad. Yo creo que hasta Lise se equivocó en el caso de cómo llegaba la democracia. La democracia, yo creo que en el periodo de entreguerra, llegó por la presión desde abajo, y en el periodo de las transiciones yo siempre he defendido que nuestra democracia le debe mucho a la presión desde abajo también. Es decir, las élites tuvieron que cambiar de ideas y de opinión, pero la movilización, la opinión fueron factores clave para presionar a favor de la democracia en los años 76, 77, etcétera, ¿no? Un apunte solamente. En la cuestión de Venezuela ha habido observadores de la Unión Europea en las elecciones que calificaron de positivas las elecciones. No solamente fue allí Zapatero y el otro señor de Podemos. Pues darte las gracias por la conferencia. Ay, perdón, no te he visto. No pasa nada. Buenas noches. Demasiado cerca. Vale. Mi pregunta, ya que hemos tocado el tema de Chile con el tema de Kast y de Boric, me llama la atención que no se haya mencionado lo de las legislativas de Argentina, con lo que ha pasado con el movimiento de Javier Milei, que digamos que representaría una especie de derecha extravagante, por llamarlo de alguna manera, de corte más bien libertario, y me gustaría saber qué proyección puede tener este tipo de movimiento en América Latina o en otros países. Sí, bueno, esos son ejemplos de nuevos populismos. En el caso de Parisi es un outsider de la política. No estaba ni en los partidos de la concertación, ni estaba en la tradición política chilena. En Chile, solo creo que podemos hablar de un caso de populismo, que es en las elecciones del 52 con Carlos Ibáñez del Campo, que es militar precisamente, pero no ha habido más casos de populismo. Es muy llamativo el caso de Parisi. Es un caso de descontento de la población, y que la población no cree en los políticos del establishment, que eran la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, ni Renovación Nacional ni la URI, que era el centro derecha y el centro izquierda. Y claro, y apuesta por dos candidatos que eran bastante desconocidos. Kast era un segundón. Kast es un hombre vinculado al mundo católico, yo creo que está vinculado a un grupo católico muy conservador, y es un hombre que tiene un reconocimiento explícito de la dictadura del general Pinochet. Hasta ahora no se había visto eso, porque incluso Piñera, que viene de Renovación Nacional, no de la URI,
siempre había sido bastante prudente en el reconocimiento de lo que había sucedido durante el periodo pinochetista. En el caso de Argentina, bueno, las últimas elecciones lo que han puesto de manifiesto es la crisis del peronismo. El peronismo es toro, pero el peronismo está en descomposición también, porque el caso del peronismo está muy influido por la corrupción de los Kirchner. Y eso sí afecta a la población claramente en Argentina, que además, siendo un país muy rico, tiene unos niveles de pobreza extraordinarios por las desigualdades sociales que hay. Es que el populismo puede ser una no solución, una alternativa en estos años, sin lugar a duda. Es decir, candidatos que son fuera del establishment, por tanto, antipolítica, no son personas manchadas, con un discurso muy demagógico que soluciona todo, que dura poco, pero que soluciona todo, y sin ningún compromiso. Eso es lo que se está produciendo. Y es que hay muchos populismos. Es decir, el auge del populismo no solo es en España, sino en América Latina. Es verdad que en América Latina, que la historia enseña muchas cosas, en América Latina el populismo se creó para frenar el avance del comunismo. Por eso el comunismo ha sido tan escaso en América Latina, porque el populismo fue muy importante en dicho continente, en dicha región. En Europa es que los populismos no existían prácticamente, y es una aportación nueva que se está dando en España. A mí me parece que tanto Podemos como Vox tienen elementos populistas en su discurso. Pues ya tenemos que terminar. Muchísimas gracias, Álvaro. Y esperamos que repetir y te emplazamos para otro momento. Pues muchísimas gracias.